desenlace no pudo ser más despiadado. Habían transcurrido 6 días y 6 noches. Atlántico Norte, 42 grados 16 minutos norte, 12 grados 9 minutos oeste. Mañana del 19 de noviembre de 2002. El casco del Prestige se parte y el petrolero se hunde. Esta imagen iba a convertirse en el símbolo de una devastadora catástrofe medioambiental y de una conspiración de inoperancia, encubrimiento y silencio. Prestige, petróleo y conspiración de silencio. Costa Atlántica, 6 meses después del desastre, del cual no se aprecia vestigio alguno, a primera vista. La gran pasión de Ramón Villela, natural de Musía, son los percebes, un crustáceo que recogía en estos escollos y rompientes. Un exquisito manjar con el que se ganaba la vida, hasta que el Prestige se hundió. Estos están vivos. Este posiblemente se murió. No tiene plato, no tiene comida. Esto se abre. Es como una planta o una telaraña que se abre y pasa el plato y lo come. ¿Sabes? Cuando tienen hambre y tal, sale eso para afuera. Entonces coge el plato que hay. Cosas diminutas. Y ahora, como está así el petróleo, mucho plato no creo que haya. Le falta algo de alimento, no desarrolla lo que tiene que desarrollar. Cuando hay mareas, bajo, vengo aquí, cojo así unos pocos y los llevo para mi casa para probarlos, a ver cómo están. De todas las veces, desde que pasó el Prestige hasta el día de hoy, de todas las veces que los probé, los tuve que tirar, porque no tienen olor, sabor ni gusto. No saben amar. El percebe sabe amar a salitre, al yodo. Y ahora lo único que sabe es a gasoil. Ninguna otra población de la costa atlántica ha sido tan castigada por la marea negra como la localidad coruñesa de Musía, a la cual el petróleo del Prestige llegó en 3 grandes oleadas. La zona cero es el escenario del desastre, bautizada con el nombre del petrolero griego. La negra y viscosa carga vertida aún está por todas partes. 6 meses después del desastre, los equipos de limpieza siguen trabajando. Para descontaminar unos 100 metros de costa necesitan aproximadamente 2 meses. Pero la costa a descontaminar se extiende desde Galicia hasta el litoral del sur de Francia. Una catástrofe de colosales proporciones. Este documental pretende identificar a los responsables de este crimen contra el medio ambiente y contra quienes no tienen más medio de vida que el mar. Día 1. 13 de noviembre de 2002. 15 horas. SOS frente a las costas de Musía. Un petrolero navega a la deriva en medio de una fuerte marejada. A bordo, un capitán griego, 27 tripulantes y 80.000 toneladas de combustible pesado. Paren motores.
Una orden que se convertiría en una recurrente pesadilla para su capitán, según el cual algo impactó contra el casco cuando el buque navegaba a toda máquina. Pudo ser un contenedor, un tronco o un fragmento del casco de otra nave. Las primeras conclusiones son confusas. Comienzan a llegar las primeras manchas a las costas gallegas. Ante la incipiente marea negra, las poblaciones afectadas se movilizan. Pero el mar escupe 2 veces más fuel del que son capaces de recoger. M100 sobre los rompientes de Muxía. Días después tiñe ya de negro toda la zona. M100 es el nombre técnico del combustible pesado que transporta el Prestige, una sustancia viscosa, irritante y altamente tóxica. Puerto de Muxía 6 meses después. Se diría que nada hubiera ocurrido. El puerto parece intacto, pero la flota permanece amarrada. Sigue prohibida la pesca en una franja de 12 millas. Solo la flota de altura puede faenar. El pescado que se vende ahora aquí no es de Muxía. Los precios se han desplomado. A la venta, dorada, aguja y salmón. Una asombrosa variedad. Salmón, merluza, congrio. ¿Es mejor el género que antes del desastre del Prestige? Antes del Prestige pues se vendía más o menos igual. Como si nada hubiera pasado. 13 de noviembre de 2002, día 1, 17:30 horas. Un helicóptero rescata a los aterrados tripulantes filipinos y rumanos del Prestige. El capitán Apostolos Mangouras, un griego de 68 años con 2 infartos en su historial clínico, permanece a bordo junto a 2 oficiales. El buque ha de ser remolcado a puerto, pero Mangouras necesita la autorización de su naviera en Atenas y de una compañía de salvamento holandesa. La gestión requiere un tiempo del que Mangouras no dispone. Esta demora será la base de la acusación de sabotaje de los guardacostas contra el capitán, pero hay millones de euros en juego. Los marineros de Muxía saben lo cruel que puede llegar a ser el mar. Todos han perdido algún amigo en la llamada Costa da Morte. Pero una cosa es enfrentarse a la naturaleza y otra muy distinta, combatir un desastre provocado por el hombre. El gobierno de Madrid resta importancia al asunto. Todo está bajo control. No hay motivo de alarma. Al saber que el Prestige va a ser remolcado a alta mar, los marineros respiran aliviados. La retirada del barco de la costa para ellos era lo justo y lo normal, cuando después, más tarde, han dicho todo lo contrario. O sea, en ese momento todo el mundo estaba de acuerdo que el barco se retirara de la costa. Y yo creo que fue un gran acierto retirar el barco de la costa. 14 de noviembre, día 2. En este hotel, la polémica desatada por el Prestige inicia una escalada imparable. 2 horas después de medianoche, el equipo de salvamento holandés inspecciona el petrolero. Los expertos aconsejan llevar el buque a puerto, pero las autoridades se obcecan en desoír esta recomendación. La responsabilidad de esta negativa pesa sobre un hombre en especial. Y que el tercer responsable seamos nosotros, porque hemos tomado la decisión de alejar el barco. Hombre, yo tengo que considerar que si el barco está navegando está en buenas condiciones. Y si está en buenas condiciones, pues si ha tenido un accidente, ha sido pues un accidente. Reacciones en el ministerio. Que se lleven el barco a América si es necesario. El desastre comienza a incubarse. El buque se mantenía entero, de una pieza, 5 días después de que se produjera la vía de agua, lo cual evidenciaba que aún mantenía cierta integridad estructural. Pero el casco acabó partiéndose debido al intenso oleaje reinante aquellos días en alta mar. Por ello, propusimos a las autoridades remolcar el barco hasta alguna bahía próxima, a una zona resguardada donde poder salvar la nave y el cargamento. De modo que, en ese sentido, considero que no seguir nuestras recomendaciones no fue la decisión más acertada. Gerd Koopman sabe de qué habla. Su compañía de salvamento marítimo
reflotó el submarino Kerst y el carguero italiano Jolly Rubino solo un mes antes del desastre del Prestige. El contenedor con el que pudo colisionar el Prestige pudo ser precisamente uno de los que perdió el carguero italiano. Las autoridades españolas acusan a la empresa holandesa de obrar solo en interés propio e incluso de piratería. El precio por una operación de rescate suele ser de en torno a un 30% del valor del buque y su carga. Sin rescate no hay beneficios. Pero en caso de éxito, el primer beneficiado es el medio ambiente. La sala de máquinas estaba intacta. Se había ordenado detener los motores para evitar vibraciones. El motor principal siempre provoca intensas vibraciones. Y dado que el barco había sufrido importantes desperfectos en su casco, era aconsejable evitar, en lo posible, toda vibración innecesaria. ¿Se hizo entonces lo correcto deteniendo los motores? Fue la decisión más acertada, sí. 15 de noviembre, día 2. El capitán ordena inundar los tanques de lastre para estabilizar la nave en un segundo intento desesperado por salvar el Prestige. Pero sus esfuerzos son estériles. Un ingeniero español acude a bordo, menos preocupado por el estado del petrolero que por volver a poner en marcha los motores. Comienza así una fatídica odisea. Cada golpe de mar empuja cada vez más al Prestige hacia una muerte cierta. El barco sigue alejándose de la costa. Se exige que a un mínimo de 120 millas náuticas mar adentro. Pero allí el oleaje es más intenso y en consecuencia mayor también el peligro. Estamos seguros de que si hubiera sido remolcado a un lugar resguardado del fuerte oleaje, no se habría partido ni hundido. Pero no es la primera vez que ocurre algo así en España. Hace 10 años el petrolero Mar Egeo encalló en A Coruña, vertiendo unas 79.000 toneladas de crudo que cubrieron 200 kilómetros de costa. El buque tanque griego ardió durante 24 horas. Las poblaciones vecinas fueron evacuadas y cientos de marineros perdieron su empleo. Solo una semana antes del desastre del Prestige, algunos de ellos cobraban sus últimas indemnizaciones. No es de extrañar el afán de las autoridades porque no se repitiera la historia con el Prestige, perteneciente además a la misma naviera que el Mar Egeo. Isla griega de Andros. Esta residencia es propiedad de una dinastía de armadores, los Colutros, acaudalada familia poseedora hace 7 décadas de una nutrida flota. Hoy día la fortuna de los Colutros permanece a buen recaudo, en un fondo fiduciario. De todos sus barcos, los que no se han quedado obsoletos se han hundido. Hace 15 años, Ibai Colutros, hija adoptiva del fundador de la naviera, compró el Prestige por $11 millones. Iba a anotarse el tercer naufragio en su cuenta particular. Otro barco de su flota vertió 280.000 toneladas de crudo en el Caribe en 1979. ¿Es Ibai Colutros la culpable del hundimiento del Prestige? A esta y otras preguntas respondió lacónicamente un abogado. El Prestige está matriculado en Liberia y navega bajo pabellón registrado en las Bahamas. La isla de Andros y la familia Colutros son un reducto impenetrable. 26.000 toneladas de combustible esperan tocar puerto en este otro barco. El Aethenian Fidelity se dispone a hacer escala en el puerto del Pireo. Capitán y tripulación zarparon un día en este barco desde el Báltico y llevan navegando en él varios años. Este buque es 10 años más joven que el Prestige y algo más pequeño. Sus propietarios niegan todo vínculo con el petrolero hundido y denuncian lo que consideran una campaña de intoxicación contra una empresa respetable. Esta tripulación busca un punto donde repostar. Se exige máxima concentración, puesto que barco y carga están valorados en varios millones de dólares. Trabajan para la naviera griega propietaria del barco, no de su carga. Esta pertenece a la empresa fletadora, que encargó un envío de combustible desde Georgia hasta Ámsterdam. El precio de fletado suele estar sujeto a negociación. Barcos seguros como el Athenian tienen altos costes de fletado. Otros, como el Prestige, son mucho más asequibles.
El Prestige constituía, en consecuencia, una tentadora oferta. La mayor parte de las firmas fletadoras tienen que mantener una imagen intachable de cara a sus clientes. Por eso son muy cautelosas a la hora de seleccionar los barcos a los que van a confiar el transporte de sus mercancías. Pero hay empresas, no muchas, espero, que prefieren fletar barcos más baratos, sin reparar demasiado en su calidad. Por supuesto que siempre se intenta hallar un equilibrio calidad-precio. Pero a fin de cuentas, lo que se debe valorar es la prudencia y profesionalidad de las firmas fletadoras a la hora de seleccionar tal o cual carguero. Un monocasco como el Prestige ofrece garantías muy limitadas, por consiguiente también a inferior precio. Este muelle, en el puerto del Pireo, en otro tiempo un gran astillero, se utiliza ahora casi exclusivamente para remozar viejos monocascos. Desde el desastre del Prestige se ha prohibido el atraque de 2015 de estos monocascos en la Unión Europea. Pero estos barcos cambian frecuentemente de dueños. Una mano de pintura, un nuevo nombre y a navegar de nuevo. Ya no a Europa o América, sino a África, un mercado en expansión. Como ha dejado patente el ejemplo del Prestige, los responsables de estos desastres suelen quedar ocultos tras empresas fachada de exóticos nombres, intrincadas redes de titularidad y complejos convenios de fletado que hasta a los expertos cuesta descifrar. Las navieras proveedoras endosan toda la responsabilidad a las compañías que aceptan las condiciones de alquiler. Yo le alquilo a usted uno de mis barcos, por un plazo de 5 años, sin tripulación, tal como está. Solo es un contrato de alquiler. Todo lo demás corre de su cuenta. Contratación de personal, costes de mantenimiento, renovación de certificados, etc. En todos esos aspectos yo quedo totalmente al margen. Incluso en caso de accidente yo tengo las manos limpias, no tengo nada que ver. Porque el operador es usted, no yo. No estoy sujeto a responsabilidad subsidiaria alguna. El Prestige había sido reparado en China hacía 2 años. Sus soldaduras pudieron romperse durante la tormenta. Eso explicaría esa especie de explosión que declaró oír el capitán. ¿Realizaron las reparaciones profesionales expertos y bajo supervisión de la fletadora? La Agencia Americana de Navegación, el organismo regulador más importante en materia de seguridad marítima, no detectó fallos en el Prestige. El mal tiempo, por sí solo, no pudo ser de ningún modo la causa directa de una rotura en el casco del petrolero. Presumiblemente era lo bastante resistente como para resistir condiciones meteorológicas mucho peores. Quizá entonces unas reparaciones deficientes y un capitán obstinado propiciaron el desastre. He tenido ocasión de conocer un poco al capitán y el modo en que obró, y estoy en condiciones de afirmar que mostró un talante muy cooperante. Me consta que actuó en todo momento en interés del barco y la tripulación, y como digo, nos ha prestado gran ayuda en todo el proceso. Como capitán de la vieja escuela, Mangouras fue el último en abandonar el buque. En cuanto tocó tierra se le trató como a un criminal peligroso y se le retuvo durante 3 meses hasta que el seguro pagó los 3 millones de euros de fianza. Debe presentarse en comisaría diariamente y se le ha prohibido hacer declaraciones públicas. 3 días después del primer SOS, el Prestige fue abandonado a su suerte. Verano de 2003. Los daños causados por el Prestige se elevan a 2.000 millones de euros. El juicio se celebra en el juzgado de Corcubión, cerca de Musía, el que podríamos llamar escenario central del crimen. Al instructor del caso no le será fácil identificar a los culpables, pero Fraga Iribarne, exministro de Información y presidente de la Xunta de Galicia, baraja algunos nombres. Da la casualidad de que esa es la función no mía, sino de los jueces. Y hay un juez encargado del asunto que lo está llevando con gran diligencia y esperemos que sacará las conclusiones apropiadas a las que yo, que también soy abogado y he sido profesor de Derecho Público, no me puedo adelantar. Pero que desde luego va a haber responsabilidades muy probablemente de los que están ya procesados, como el capitán o la compañía de transportes,
evidentemente es probable. El capitán no. Al menos así lo cree la Asociación Griega de Capitanes, de la cual Mangouras es miembro de honor, aunque no abone sus cuotas desde 1975. El presidente de la asociación ha redactado una carta de apoyo a Mangouras. El Prestige no fue hundido por su capitán, sino por la incapacidad para afrontar una crisis. El Prestige permanece hundido a más de 3.000 metros de profundidad, pero la reputación de quienes sellaron su destino se ha hundido en abismos tan hondos que ni siquiera figuran en ningún mapa. ¿Fue el capitán Mangouras el chivo expiatorio de las autoridades españolas? Sí, yo así lo creo. En estos juegos de política y altas finanzas, el capitán siempre acaba siendo el chivo expiatorio. Si hubieran hecho caso a una sola de las advertencias del capitán, muy probablemente el barco no se habría hundido, desencadenando esa masiva marea contaminante. 16 de noviembre, día 4. El Prestige pierde su sección lateral. Desoyendo los consejos de los expertos, las autoridades españolas se aferran a la consigna cuanto más lejos, mejor. El buque es remolcado hacia el norte, luego hacia el oeste y por último hacia el sur. Su ruta es vigilada permanentemente por un buque patrullero de la Armada, un hecho que tiene inmediatas implicaciones diplomáticas. Para defender la imagen de su flota, el ministro griego de Transporte y Comunicaciones declara públicamente que el Prestige ha sido hundido por la Marina española. En lugar de hundir el barco en alta mar, deberían haber hecho lo que estaban obligados a hacer, dejando completamente al margen cuestiones de política interior y exterior. A mí no me interesan las protestas de autoridades locales ni de dirigentes autonómicos. Deberían haber escoltado el barco hasta una bahía protegida y a poder ser a puerto. En un clima de crispación creciente, España es culpada del desastre por no haber conducido el Prestige a puerto. Mientras, Fraga, por su parte, insta al ministro griego a asumir sus responsabilidades en la catástrofe. Pero ya la han hecho ustedes. Yo ya he descalificado al ministro griego de Transportes para hablar sobre este asunto. Son los que más infringen la legislación marítima, son los que usan siempre banderas y tripulaciones de conveniencia. Por lo tanto, no tienen autoridad ninguna en esta materia. Verano de 2003. Bahía de A Coruña. Punto de acceso por el cual pudo ser llevado a puerto el Prestige. Un gabinete de crisis se reunió en la torre de control portuaria. Pero demasiado tarde. Y en condiciones casi grotescas. Sin apenas mapas de las zonas afectadas y con problemas idiomáticos entre expertos británicos y españoles, que no hacían sino embrollar aún más el mare magnum de noticias, rumores y pronósticos. Expertos en Rotterdam conocían mejor el estado y posición del Prestige que el equipo Crisis, que tenía contacto visual directo con el buque. La costa gallega es uno de los corredores marítimos con mayor tráfico de todo el mundo. El petrolero Torbury, procedente de Estonia y con 87.000 toneladas de petróleo en sus tanques, se prepara para atracar. El Torbury tiene previsto descargar en A Coruña. José María Hernández trabajaba en equipo con otro práctico, hasta un reciente recorte presupuestario, que ahora le obliga a dirigir solo las maniobras de entrada en puerto del petrolero. No solo A Coruña, sino todo el litoral español es declarado zona de exclusión para el Prestige. Y Portugal hace lo propio, enviando a tal efecto su propio buque patrullero.
Oleadas crecientes de crudo arriban a las costas gallegas, famosas por su pescado y su marisco. Pero en lugar de faenar, esta vez los marineros recogen el fuel sin más medios que sus manos y rudimentarias herramientas. Sin barreras de contención, nada frena la marea negra. Las imágenes de voluntarios trabajando hasta el límite de sus fuerzas dan la vuelta al mundo. Ni el equipamiento necesario ni el ejército llegan aquí hasta que el gobierno central se convence, privada y públicamente, de que el Prestige no es un episodio efímero, sino una catástrofe en toda regla. La ciudadanía comienza a organizarse políticamente y se solidariza con los afectados, al grito unitario de nunca más. 3 semanas después del hundimiento del Prestige, miles de personas se dan cita en la mayor manifestación celebrada en Santiago de Compostela. Exigen dimisiones y demandan más pesqueros y menos buques tanque. Estos activistas, víctimas inocentes, son tachados por algunos de sus oponentes como terroristas. Bajo ese mismo lema, nunca más, se organiza 6 meses después un festival de actos artísticos y culturales que, sin embargo, no despiertan gran eco. La nueva ola de raperos corea insistentemente la palabra chapapote en sus estribillos. Camisetas, paraguas, pegatinas. El desastre genera una pequeña industria que produce incluso un vino, marca exclusiva de la casa, Chapapote Gran Prestige. Fundado tras el desastre del mar Egeo, el movimiento Nunca Más resucita tras el hundimiento del Prestige. Agrupa a fuerzas ecologistas, anarquistas y de izquierdas. Se querella contra el gobierno central y exige dimisiones en Santiago y en Madrid. Pero los demandados son reelegidos. 6 meses después del desastre, como si nada hubiera pasado. 17 de noviembre de 2002, 5º día del desastre. Aquí se descargan las últimas capturas que son destruidas inmediatamente. 5 toneladas. Centro de reunión de la Cofradía de Pescadores de Musía. Aquí han comido y dormido cientos de voluntarios. También han colgado aquí cientos de mensajes de apoyo, que Nacho Castro, presidente de la cofradía, ha tenido que retirar por orden del alcalde. Leo, un chaval de Bélgica. Aquí estuvo un ciudadano del mundo, llamado Leo, un Quijote de la verdura, amante de los cerdos y querido por todos los pajaritos. La Rioja es la comunidad autónoma más pequeña del país, ¿no? Y se volcaron con Musía desde el primer día. Todos los fines de semana, absolutamente todos, nos mandaban 200, 250 personas, ¿no? Yo tengo la sensación de que toda la Rioja ha pasado por aquí, ¿no? Es esperanza, en definitiva. Fijaos la Rioja. Esto es historia viva de este país. Historia del movimiento social más fuerte que se ha producido nunca. Es una historia de emociones. Una historia de solidaridad. Seis meses después del desastre, como si nada hubiera pasado, en la bahía de Musía, la zona cero, vuelven a secar su pescado al sol. La vida sigue incluso después de la peor catástrofe. Verano de 2003, campaña electoral previa a los comicios municipales. ¿Reválida para los políticos? Una maestra, esposa de un percebeiro, es candidata por el Bloque Nacionalista Galego. Critica duramente al gobierno por las devastadoras secuelas del desastre del Prestige. Muchos en Musía comparten sus opiniones, pero votan al alcalde del Partido Popular, el partido gobernante. Quieren oír mensajes positivos. Y además, las indemnizaciones se siguen pagando y son un ingreso seguro en tiempos difíciles. Antes, 35 barcos faenaban en estas costas. Ahora solo 5. Pero esta reducción no se debe únicamente al Prestige.
La pesca ha pasado a ser una actividad escasamente rentable y el gobierno ha ofrecido primas por cada pesquero amarrado, antes incluso del desastre. Aos que viven do mar, aos hosteleiros, aos das cetarias, aos das conserveiras, pero sobre todo nos afectos que lle temos amor a nosa terra e a natureza. 19 de noviembre, 7:50 horas. Último acto del desastre. El Prestige se parte tras 6 días de forzada odisea. Atlántico Norte, 42 grados, 16 minutos norte. 12 grados, 9 minutos oeste. Uno de los planes del Ministerio de Defensa español, torpedear e incendiar el Prestige, se descarta por el peligro que entraña. Cuando un barco se hunde, otros barcos cercanos le muestran sus respetos haciendo sonar sus sirenas. El Prestige se hundió en su sepultura marina, sin homenajes ni salvas. El 70% de las mercancías se transportan por vía marítima, incluido el azúcar, como el que llevaba a bordo este carguero encallado en el estrecho de Salamina. En general, a las navieras no les es rentable reflotar sus barcos. Es un negocio agresivo, global y muy lucrativo. Para evitar incautaciones, muchas navieras matriculan sus barcos en países distintos, preferentemente en paraísos fiscales y bajo pabellones y nombres de empresas diferentes. Liberia es uno de esos paraísos. Aquí el Prestige fue matriculado con adscripción a la empresa Mare Shipping, solo sobre papel, ya que la empresa era otra y además con oficina en Atenas. Kifisias 215, supuesta dirección de otras 2 firmas vinculadas al Prestige, Laurel Sea Transport, contratadora de la tripulación, y Universe Maritime, grupo empresarial propiedad de los Colutros. Desde el desastre, el grupo ha vendido como precaución todos sus barcos y ha guardado absoluto silencio, como si nada hubiera pasado. La confusión es un principio clave en este negocio. Aquí está la consignataria, la compañía propietaria de la carga. Aquí está la compañía receptora. Y aquí está la compañía fletadora. Y entre la compañía fletadora y la naviera está la intermediaria. Es bastante complicado. Luego estamos los operadores. Nosotros tratamos con la fletadora, que obtiene la carga a través de los intermediarios. Los intermediarios perciben su porcentaje, que suele oscilar entre el 1,5 y 2,5 negociables. Nosotros tratamos con la fletadora a través de los intermediarios. Una vez alcanzado un acuerdo entre todas las partes para una operación de fletado concreta, la consignataria, que tiene en su poder la carga, queda aquí y la fletadora aquí, como mediadora entre consignataria y receptor. Es por tanto una cadena. Londres, sede del mayor centro mundial de comercio de crudo. Aquí se fija el precio diario del barril, se negocian opciones de adquisición a largo plazo y se compra y vende el petróleo que circula por todos los mares. El Prestige debería servir de lección al consumidor. La lección es bien sencilla. Si invirtiéramos un poco más en transporte, en petroleros de mejor calidad, sin duda el mundo sería un lugar mucho más seguro. ¿Esa mayor inversión no afectaría negativamente al mercado? El mercado seguiría exactamente igual. Quizás tendríamos que pagar 1 céntimo más por litro, pero estoy seguro de que una gran mayoría estaría dispuesta a pagar ese céntimo de más si tenemos en cuenta los elevados impuestos que pagamos en Europa por cada litro de petróleo. Así que espero que esa inversión crezca y mejore sensiblemente la seguridad en nuestros mares. Estos hombres mueven una gigantesca flota de petroleros que a veces repiten viaje en un solo día. Los mares son las autopistas sobre las que circulan grandes barriles móviles. El Prestige era uno de ellos. El Athenian Fidelity ha repostado en el Pireo antes de zarpar. A bordo viajan 26.000 toneladas de combustible de bajo coste para aviones procedentes de Georgia. En Ámsterdam esta carga valdrá casi su peso en oro.
Las largas semanas de viaje habrán resultado extraordinariamente rentables. Como si hubiera sido ayer. Verano de 2003. La costa gallega sigue impregnada de un fuel que solo parece erradicado de los grandes centros de afluencia turística. Las labores de limpieza prosiguen, no solo porque la contaminación persiste, sino porque el trabajo se paga medianamente bien. 30 euros diarios, un ingreso que se suma a los 1.200 mensuales que perciben en concepto de compensación los marineros damnificados. Este año no ha resultado tan malo, aseguran, dado el mal estado de la mar este invierno, que hacía casi imposible la pesca. Hay hasta quien repite sin pudor la ya célebre frase: un Prestige al año no haría daño. Por Dios, por Dios, ¿cómo queremos nosotros que vuelva a haber otro barco más en la costa? Eso serán mentes retorcidas y mentes que solo piensan egoístamente en beneficio propio, en su beneficio, no piensan en ni la vida ni sobre todo en la parte ecológica, y que es mucho más importante en este momento, porque afortunadamente no ha habido que lamentar pérdidas humanas, que es lo más importante, ya digo afortunadamente, pero en este momento lo que nos preocupa es la vida ecológica, y por tanto esa gente no defiende la vida ecológica, defiende sus propios intereses. Estas manchas señalizan la ruta que siguió el Prestige tras su SOS frente a Musía. Rumbo norte, después oeste y finalmente sur, antes de desaparecer bajo las aguas. 40.000 toneladas de fuel pesado vertidas en alta mar, el final de una trágica odisea. Tras 30 agónicas horas, la popa del buque comienza a sumergirse. Son las 10:45 del 19 de noviembre de 2002. Dos horas después se hunde la proa, que yace ahora a 3.500 metros bajo el mar. Al día siguiente la fotografía fue publicada en nuestro periódico, en La Voz de Galicia, fue una portada bastante conocida, y también fue publicada en otros periódicos, ¿no? Para mí, profesionalmente, fue una gran satisfacción, una situación importante, pero es una sensación agridulce. El agri es, como gallego, el haber retratado el comienzo de una catástrofe que sinceramente prefería haber retratado otra cosa. Lobato captó unas 100 imágenes más del Prestige, pero fue esta última por la que se hizo famoso y obtuvo una lluvia de premios. La Voz de Galicia envió a 27 periodistas a cubrir el evento. Durante esos días fue el diario más leído en España. Se consolidó además como medio informativo independiente frente a las sesgadas versiones oficiales de Santiago y Madrid, que se empecinaban en silenciar el desastre y en ocultar información por temor a que se desatara una tormenta política. Es probable que se pensara así, pero a la población tienes que decirle la verdad, lo que está ocurriendo, y eso representa un problema. Es probable que se tratara de minimizar para tratar de tranquilizar, pero la estrategia desde luego no fue demasiado acertada. Yo creo incluso que nunca más el movimiento de la plataforma nace de esa falta de información y de esa falta de sensibilidad para darle a la opinión pública aquello que estaba demandando, que no era otra cosa que la verdad y la información relativa a la catástrofe, ¿no?
Esta portada se convirtió en símbolo de la indignación popular. Nunca más otro Mar Egeo. Nunca más otro Prestige. 2 desastres. Y tras ellos, una misma naviera. ¿Pero a quién culpar? ¿Al capitán? Quizá es el menos culpable. La naviera de los Colutros y la Universe Maritime guardan silencio. Queda el fletador del Prestige, que pagó $100 millones por cargar el combustible pesado en Letonia para enviarlo al otro extremo del globo, a Singapur, donde los combustibles pesados se cotizan mucho más que en Letonia. El M100 es un residuo de petróleo mineral apto solo para alimentar motores de barcos y centrales térmicas. Contiene carbono, compuestos de azufre, metales pesados y es altamente cancerígeno. La fletadora del Prestige tiene su sede aquí, en la ciudad suiza de Zug, cuarto central mundial del comercio de petróleo. Desde aquí, la empresa Crown Resources envió 76.793 toneladas de fuel pesado hacia su siniestro destino. La Crown posee oficinas en Gibraltar y Londres, pero tiene su base en Zug para ahorrarse impuestos, al igual que tantas intermediarias. Gotthardstrasse 2, sede de la Crown, donde trabajan 15 empleados. Aquí fue alquilado el Prestige a la Universe Maritime de Atenas por $20.000 diarios, es decir, a un tercio por debajo del precio estándar. 6 meses después, y sumida aún en el más absoluto mutismo, la Crown aún es localizable en Zug bajo otro nombre, Energy Trading AG. El petróleo del Prestige también ha manchado las impolutas calles de Zug. Lo derramó un parlamentario provincial que llevaba años denunciando los desmanes de la Crown. Los barcos que fletaba la Crown eran por término medio unos 7 años más viejos que los de la competencia. No es por tanto una casualidad que uno de sus barcos provocara una marea negra, como tampoco es una casualidad la repetición de estos accidentes con una legislación tan permisiva. Tras el desastre del Prestige, la Crown fletó otro viejo cascarón, el Bizantio, a finales de diciembre de 2002. La Crown acabó lógicamente disolviéndose ante el cariz de los acontecimientos. Su nombre fue borrado del registro mercantil y sustituido por el de ERC Trading. La gerencia se hizo con el mando de la empresa por un valor accionarial de 90 millones de francos suizos. El trato se cerró aquí, en Moscú, en la sede central del poderoso Grupo Alfa, propietario de una cadena de supermercados, un banco, una empresa de telefonía, una fábrica de cemento, una petrolera y de Crown. Pero la crisis del Prestige podía empañar la imagen de Alfa que vendió la Crown a sus gerentes. ¿Pero qué había sido el Prestige a fin de cuentas? Simples gajes del negocio. Cuando alguien coge un taxi no revisa antes sus frenos, declaró textualmente el presidente de la compañía. Su nombre, Mijail Friedman, 9º hombre menor de 40 años más rico del mundo. 6 meses después del desastre. Pilotos militares españoles realizan diariamente un viaje a 3 horas hasta el lugar donde se hundió el Prestige el 19 de noviembre de 2002, 260 kilómetros mar adentro. Su misión, contabilizar manchas de fuel. Hoy hay más manchas, y otras de aproximadamente 1 metro que se arraciman en mini mareas negras de unos 2 kilómetros cuadrados. Altitud, 1500 metros. A 3.500 metros bajo la superficie, casi a la misma profundidad que el Titanic, descansan los restos del Prestige, en cuyos tanques quedan aún unas 30.000 toneladas de fuel. Los expertos alientan a la opinión pública. Confían en que las bajas temperaturas y la alta presión del fondo solidifiquen el fuel. Pero las imágenes captadas por un submarino francés por encargo del gobierno español muestran otra realidad.
Desactivar esta bomba de relojería tendrá un coste aproximado de unos 40 millones de euros. La incógnita sigue siendo quién correrá con los gastos y quién es ahora el propietario real del barco. El problema lo tenemos ahora nosotros. Tenemos ahí un barco hundido a una profundidad de 3.500 metros con una carga dentro en parte y que nosotros vamos a intentar sacar. Y nos hemos dirigido a todas las personas involucradas y ¿sabe usted lo que nos ha contestado, por ejemplo, los Grandes Resources? Que se reserva el derecho a la carga si la sacamos, porque es suya. Pero él no la saca, él no intenta sacarlo. A él le importa muy poco. Solamente si se encuentra una peseta en el camino, esa peseta, ese euro, lo quiere para él. Pero nada más. La empresa española Repsol ha obtenido la concesión para bombear el fuel a la superficie desde 3.500 metros de profundidad, una empresa sin precedentes, para la cual utilizarán robots dirigidos por control remoto. Repsol tardaría meses en completar una misión que pudo resolverse en día y medio, de haberse autorizado el remolque del Prestige hasta puerto. Repsol pondrá en marcha un sistema denominado extracción por gravedad, que consiste en el llenado de grandes bolsas y su traslado a la costa. Pero nada asegura el éxito del procedimiento. Reproducimos a continuación parte de una carta del capitán Mangouras a los afectados. Amo el mar tanto como a mi vida. Llevo el salitre en mi piel. Me han tratado como a un criminal, como a un terrorista. Pero yo hice lo posible por evitar el desastre. Y estaba dispuesto a asumir el mayor de los sacrificios: dar mi vida. Imploro a todos vuestro perdón. Bahía de Musía, 6 meses después del desastre. Un biólogo de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia visita la zona cero. Las rocas de la bahía, que ahora se limpian con chorros de agua a alta presión, van recobrando su aspecto de hace unos meses. Pero este sistema degrada también las rocas. ¿Puede la naturaleza regenerarse antes de lo que cabe esperar? Sí, sin ninguna duda, pero es un proceso que puede llevar décadas, ¿no? Son comunidades biológicas que se desarrollan muy lentamente y que precisamente basan su supervivencia en la existencia de una pequeña capa de alteración en la superficie de la roca. Y esta capa de alteración, con esos tratamientos, ha sido eliminada por completo de momento, ¿no? De modo que para que se vuelva a asentar una nueva comunidad biológica tiene que alterarse la roca superficialmente, ¿no? Y eso es un proceso muy lento. ¿Cuánto tiempo? Es difícil de precisar, pero posiblemente pasen décadas. 6 meses después del mayor desastre ecológico de la historia de España, estos coruñeses se han quedado de nuevo sin más compañía que la del mar. Voluntarios y periodistas se fueron hace ya meses. Quedan solo unos cuantos operarios de limpieza y descontaminación que necesitan el trabajo para subsistir. Recogen los últimos restos de fuel vertido, oculto detrás de cada piedra, cada roca. Cuando el sol calienta los muros de los muelles, rebosa también por entre las juntas. Según las autoridades, toneladas de arena y fuel han sido recicladas como combustible por industrias cerámicas, en las que no se nos ha permitido filmar. Pero parte de ese fuel, o todo, no lo sabemos, acaba sencillamente en un vertedero, cerca de la costa, mezclado con desechos domésticos sobre una fina base de plástico, única medida para impedir filtraciones en las aguas del subsuelo. Triste destino para ese pesado M100 que salió un día de Letonia. ¿Y qué hay de los culpables? Siguen desaparecidos. 5 empresas registradas en 6 países continúan ocultas tras un velo de silencio. Nadie responde de la catástrofe.
alcalde de Musía ha sido reelegido. Es obvio que la crisis del Prestige no le ha pasado factura. ¿Qué está haciendo en este preciso instante? Pues las liquidaciones del trimestre, y que hay que ponerlas al día, y por tanto estamos aprovechando, una vez que estamos haciendo esta entrevista, a no perder el tiempo. Este es el restaurante de Musía que más le gusta a su alcalde, O Coral. Suculentos y elaborados platos, la mejor cerveza y un coqueto acuario, que es el orgullo del local. Por ello está situado justo en su centro. En él, una réplica en miniatura del Prestige y otra en plástico de una gran fuga de fuel. No obstante, el agua del acuario se cambia puntual y regularmente cada 3 semanas, para proteger la salud de los peces.